El derecho al honor es un derecho fundamental que como tal está recogido en nuestra Constitución española y básicamente es un derecho que trata de proteger la dignidad y la reputación de una persona para que no sufra lesiones en el mismo. En el contexto financiero puede verse gravemente perjudicado al dificultarse el acceso a préstamos y otro tipo de operaciones cuando se produce esa lesión. En nuestro país tenemos diferentes leyes, regulaciones y mecanismos que regulan y protegen esta materia. Podemos destacar, por ser más conocida para todos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y ello unido a reglamentos que la desarrollan, incluso a una ley específica que trata el derecho al honor, que veíamos que se recogía en la Constitución, permite que se haga un tratamiento seguro y adecuado de estos datos, que es una materia tan sensible, para evitar que se produzcan filtraciones y que con ello se pueda producir un daño, un menoscabo de este derecho al honor, que ya hemos dicho que es tan importante proteger para el consumidor y para cualquier persona en general. Podríamos destacar algunas que son las más importantes. Si bien es cierto que hay un catálogo amplio dependiendo del tipo de información que se esté tratando y del riesgo que exista a la hora de producirse una filtración de este tipo de datos, pero bueno, podemos destacar como las más reseñables pues un control de acceso, es decir, qué tipo de personas pueden acceder a estos datos, un cifrado, esto es que los datos no se puedan ver, ¿no? Que estén codificados o cifrados para que no se produzca un acceso indebido a los mismos que produzca un daño, un registro de la actividad, ver qué personas o qué empresas acceden a estos datos, cuándo, cuántas veces, con qué motivo. Y por último, diría una capacitación especial del personal que vaya a estar manejando este tipo de datos para garantizar que esta persona tiene una cualificación válida y sensible y profesional que permita que haga un uso adecuado de estos datos sin menoscabar el derecho al honor y esa protección de la persona. Podemos darnos cuenta de muchas maneras, ¿vale? O de varias maneras. Podemos ser conocedores de que hemos estado o estamos en un fichero de este tipo que mencionas ASNEF, pero bueno, hay otro tipo de ficheros como por ejemplo Experian, son ficheros privados. Y puede ser porque a la hora de solicitar un préstamo, un alquiler o cualquier otra operación nos indiquen que nuestro nombre está en ese fichero y tengamos una primera noticia en ese momento. O también haciendo una consulta expresa a este fichero para consultar si nosotros con nuestro nombre, DNI y demás estamos introducidos en este fichero y por qué motivo, qué deuda, desde cuándo, por qué tipo de empresa o entidad financiera. Y de este modo podríamos saber, ya sea de forma sorpresiva, ¿no? A la hora de pedir un préstamo que nos dice, oye, estás en ASNEF y no teníamos ni idea, o porque nosotros mismos tengamos voluntad de hacer esa consulta y nos demos cuenta de que efectivamente estamos en uno, en dos o en tres ficheros de este tipo. Estar en ASNEF o en cualquier otro tipo de fichero, como hemos visto, afecta a la reputación crediticia de la persona. Lo que le ha ocurrido a Juan le ocurre a diario a muchísimas personas, y es que al final cuando van a solicitar una operación financiera, sobre todo una hipoteca, que es un negocio muy importante en la vida de las personas y no el que más, se encuentran con la sorpresa de que le deniegan esta operación por estar en este fichero y por tanto pierde la oportunidad de adquirir, no sé, la casa de sus sueños, formar una familia en un hogar que ya había elegido. Y no solo eso, sino que también se puede ver impedido para cualquier otro tipo de operación, ya sea para solicitar cualquier tipo de suministro con una empresa de telefonía o contratar algún seguro, suscribir, ¿no? Firmar algún tipo de contrato de alquiler, o incluso eso, acceder a un empleo si la empresa va a hacer una consulta de este tipo, o participar en cualquier otra operación, por ejemplo, ser socio de una empresa y demás. Entonces la consecuencia es bastante grave, puesto que ya no solo que se daña el honor de esta persona, sino que al final su reputación crediticia y que esta persona pueda seguir con una vida financiera saludable y en curso, conforme a su capacidad económica, se está viendo mermada
porque una empresa ha decidido meter sus datos de forma indebida en un fichero y al final lo está haciendo con un carácter punitivo y no realmente para reflejar en la mayoría de los casos. Luego veremos que hay casos que sí que la inclusión es debida, pero en la mayoría son indebidos y al final está impidiendo que esta persona firme este tipo de operaciones y le causa un daño bastante grave. Lo primero que habría que hacer cuando somos conocedores de que nuestros datos figuran en este fichero es realizar una reclamación previa, y esta reclamación previa se puede realizar tanto a la empresa que ha introducido nuestros datos en ese fichero, como al titular del propio fichero, como también a la Agencia Española de Protección de Datos, o incluso cursar las 3 reclamaciones a la vez. Y también, obviamente, se puede acudir a la vía judicial para que un juez reconozca que ha habido una lesión de nuestro derecho al honor, que obviamente ha afectado al mismo, incluso nos den una indemnización económica para valorar ese daño, y tanto moral como reputacional, que luego veremos, y optar por la vía judicial también, porque al final, aunque nos sacaran directamente del fichero cuando reclamamos, si la inclusión ha sido indebida, ya ahí nuestro derecho al honor se habría visto quebrantado, vulnerado o roto. ¿Vale? No hace falta luego probar que estuve mucho tiempo o que me denegaron más o menos operaciones. En el momento en el que te meten en un fichero de forma indebida, tu derecho al honor ya se ha visto roto. Y tú ya ahí puedes, si quieres, ¿vale?, obviamente con asesoramiento legal, acudir a la vía judicial. Las costas en un procedimiento judicial vienen a ser los honorarios tanto del abogado o abogada o procurador o procuradora que intervienen en el proceso, o incluso otro tipo de gastos como los de un perito, ¿no?, si interviniera, o cualquier otro tipo profesional técnico. Y al final, con carácter general, cuando una persona demanda a otra, pues siempre hay una persona que pierde, ¿no?, y otra que gana, y con carácter general la persona que pierde, que ve desestimadas sus pretensiones, tendría que afrontar estas costas, ¿vale? Esto trasladado al derecho al honor que nos ocupa hoy significaría que hoy, si una persona acude al juzgado, ¿no?, interpone una demanda y finalmente gana porque se reconoce que su derecho al honor se ha visto quebrantado, incluso le reconocen una indemnización, pues la idea es que la empresa que ha quebrantado ese derecho al honor que tenemos corra con estos gastos, ¿vale?, y que no tenga que ser la persona afectada la que, encima de todo el daño que ya ha sufrido, tenga que soportar este coste jurídico por acudir a la vía judicial a velar por sus derechos. Es la idea que nosotros promulgamos. Y al final, lo que decía sobre la indemnización, se pueden solicitar, digamos, dos tipos de daño. Un daño moral, que sería, bueno, valorar ese sufrimiento emocional, ¿no?, que ha sufrido la persona, y un daño reputacional. Lo único que es complicado es valorar ese daño reputacional, porque no es un cálculo objetivo que se determine con una fórmula aritmética, sino que al final se tiene que tener en cuenta todas las circunstancias, es decir, cuánto tiempo he estado en el fichero, por qué tipo de deuda, de qué importe era la deuda, cuántas operaciones me han denegado y de qué importancia por estar en este fichero, y todos esos elementos puestos en conjunto, el juez lo valora y al final fijaría esa indemnización, ¿vale? Y muy importante, Mamen, es una indemnización que jamás puede ser simbólica. Y esto el Tribunal Supremo es bastante tajante, porque ya se ha visto casos en los que se ha condenado a una empresa, entidad financiera, con una indemnización muy bajita, y entonces el Supremo ya se ha pronunciado y ha dicho que no, que realmente tiene que ser una indemnización que ponga remedio a esta rotura, a este quebrantamiento del derecho al honor, y no algo meramente simbólico. En España tenemos principalmente 2 leyes, que sería la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Publicidad, que regula esta materia, precisamente, como dices, para regular y controlar y velar, ¿no?, porque esta publicidad sea clara, sea veraz, sea responsable y que no induzca a engaño a la persona. Y al final, dentro de este marco... Sí, por supuesto, también se contempla en esta regulación una serie de sanciones, ¿no?, o consecuencias cuando estos requisitos en publicidad no se respetan. Podríamos decir que la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Consumo podrían sancionar, y podemos destacar que, bueno, hay sanciones de hasta 300.000 euros por no respetar todo esto que se regula en la normativa y que es tan importante. Sí, pues como decíamos antes, en primer lugar pueden iniciar una vía de reclamación previa, ¿vale?, una vía amistosa, que consistiría en dirigir una reclamación ya sea a la empresa que ha metido nuestros datos ahí,
a la titular del fichero o a la Agencia Española de Protección de Datos. En esa reclamación le diríamos, básicamente, le mostraríamos nuestra disconformidad, que es uno de los requisitos indispensables para que ya tenga que sacarnos de ese fichero automáticamente, porque para estar ahí la deuda tiene que ser cierta, y en el momento en el que alguna de las partes muestra disconformidad ya deja de ser cierta. Y sin perjuicio de ello, nosotros también podemos acceder a la vía judicial interponiendo una demanda, como decíamos, y en esa demanda lo que solicitaríamos al juzgado sería que se declare que ha habido una quebrantación, una vulneración del derecho al honor. Tenemos que tener en cuenta también, Mamen, que al ser un derecho fundamental que está recogido en la Constitución, tiene tramitación preferente. Es decir, que digamos que en el juzgado sería algo así como una demanda VIP, ¿no? Porque entraría antes que el resto, al ser una materia tan sensible como es el derecho al honor y ser un derecho fundamental de la Constitución. Entonces, en teoría, aunque el juzgado por lo general vaya lento, se supone que este tipo de materias van a ir más rápido. Y al final solicitaríamos una indemnización económica, ¿vale?, que fijaría el juzgado, atendiendo al conjunto de circunstancias que han rodeado esa vulneración del derecho al honor. Y yo animo a demandar en caso de que se compruebe que ha habido una quebrantación del derecho al honor, porque aunque la entidad sacara nuestros datos de forma automática con nuestra reclamación, ya se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, se ha dañado ese derecho. Entonces tú ya puedes demandar si quieres, no significa que tú ya por poner una reclamación y que eliminen tus datos ya no puedas demandar. Son cosas que, digamos, van accesorias o de la mano. Sí, siempre podemos estar prevenidos y bueno, seguir una guía para que intentemos que no se produzca este tipo de circunstancia que por desgracia cada vez más está pasando, ¿no? Y sería mantener un registro de pagos, de todo lo que vamos abonando, de cualquier tipo de deuda, de operación financiera que comprenda nuestra esfera, hacer comunicaciones o consultas más o menos periódicas en este tipo de ficheros más conocidos como ASNEF y demás, para ver si nuestros datos de repente y de forma sorpresiva pudieran estar dentro por algún tipo de deuda que a lo mejor está prescrita o que no corresponde o que ha sido un error administrativo. ¿Vale? Entonces siempre así podemos hacer una acción preventiva para que luego ya no nos llevemos la sorpresa y enterarnos de forma súbita cuando vamos a pedir una hipoteca, por ejemplo. Y sobre todo, y lo más importante, Mamen, contar con un buen asesoramiento legal y acudir de la mano de un experto o de una experta para defender este derecho.